5, 4, 3, 2, 1. Time's up. No te lo quería decir. Hoy hablaremos de Jacques Cousteau. Bienvenidos al capítulo 12 de No te lo quería decir, dedicado a uno de los grandes pioneros de la exploración moderna, Jacques Cousteau. Nacido en Francia en 1910, Cousteau fue oficial naval, inventor, documentalista, ecologista antes de que existiera el término y sobre todo narrador de lo invisible. Con su gorro rojo, su mirada serena y esa voz que parecía susurrar al océano, Cousteau no solo descubrió nuevos mundos, los tradujo para nosotros. Inventó junto a Émile Gagnan el Aqualung, el primer equipo de buceo autónomo. Dirigió decenas de documentales que marcaron generaciones y desde la cubierta del Calipso nos enseñó que el planeta estaba vivo, vulnerable y lleno de belleza silenciosa. Rígido y soñador, militar y poeta, visionario y pragmático, el explorador que hablaba con ballenas pero también con ministros, el tipo que logró que millones de personas se preocuparan por los océanos sin levantar nunca la voz. Hoy nos sumergimos en la figura de Cousteau, en su legado, su estética, su mundo interior y en esa extraña certeza de que nunca más se volvió a firmar el silencio tan bien como lo hizo él. ¡Comenzamos! Muchas veces me da la sensación de que hablamos siempre del mismo, ¿no? Porque o sea, es como que siempre hablamos de que coincidimos todos en personas que nos pueden parecer importantes, ¿no? O sea, podríamos hablar no sé, es una sensación de que los podcasts hablan de personajes que hemos vivido mucho nosotros, en nuestra cultura, en nuestro tiempo libre, en lo que sea. Espera un momento, me encantaría decir que me gusta mucho que comiences los capítulos... Con bueno. No, con una especie de análisis un poco muy general del podcast, porque está muy bien. Sí. Está muy bien, me gusta mucho. O sea, que bien. Muy bien. Sí, vale. Es autorreferencial. No, que yo a veces me siento más o menos cómodo o incómodo. Cómodo porque son personajes que los he tenido presentes siempre. E incómodo pensando que igual son obvios o que gente que no sea de mi entorno, de mi generación, de mi lo que sea, pues no está. Bueno, y entonces pues hablamos de todos los que hablamos y Cousteau... Cuando se propuso hablar de Jacques Cousteau, porque aquí muchas veces todos presentamos propuestas de personaje, pues yo no era, yo qué sé, no era Fari, o no era Superman, o no era Regreso al Futuro, o no era los Goonies, o estas cosas, ¿no? Que son referentes generacionales. Pero sí que es verdad que lo son. Sí que es verdad que Cousteau lo es. Cousteau es un referente generacional. Tú piensas que con 13 años ponías la tele y estaba Cousteau. Claro. Y Cousteau, cuando planteamos contar cosas de Cousteau, pues yo sí que es verdad que es ahora que está la tele perladita de documentales y de información y de tal, documentales muchas veces en tercera persona y yo no hablo de documentales ni de naturaleza, ni de animales, ni cualquier tipo de documental que ahora está muy de moda. Tú entras en Movistar Plus y hay un apartado muy importante en las 6 primeras líneas, las mejores películas, las mejores series, el top 10, mejores documentales, porque a la gente le interesa el documental. Pero esto no ha sido siempre. El documental antes era una filfa, era una mierda, era como los toros. Llegabas a casa del colegio, tú querías Barrio Sésamo y de repente te chutaban un documental. No, hermano, se decía, me voy a poner un documental para dormir. También, o como el balonmano, ¿no? Como cuando echaban balonmano... Te has metido con los toros y con el balonmano de una forma tan gratuita. Bueno, eso. Y entonces... pensando en Cousteau, que yo he crecido con él, no sé si he aprendido, en Félix Rodríguez de la Fuente, no, que sería un caso similar, el equivalente. En España, bueno, ¿no? si es que Jacques Cousteau no es español, pero dando por hecho que no es español, pero bueno, Jacques Cousteau es, o que yo recuerde, porque está Sir Richard Attenborough, Félix Rodríguez, tal, es el único documentalista que yo recuerdo. Primero lo recuerdo como pionero, como gente que
a la que yo valoraba, gente admirable, ya no que el otro día viendo en No Other Land, que es el que ha ganado el Oscar, ¿qué tal? Yo qué sé, no, cuando tú veías a Cousteau, a ti eso te motivaba. Dices, joder, a mí me gustaría a mí hacer esto. Cuando tú ves The Américas, que por ejemplo es un super documental que hay ahora, muy actual y que está, con una producción bárbara, no hay nadie. Tú no tienes a nadie a quien envidiar. No hay referentes. No hay referente. No hay referentes. Hay un prodigio de documental con unos conocimientos adquiridos maravillosos, pero no hay un referente. Yo quiero ser el que grabo esto. No falta referentes. Cuando yo era chiquito, yo quería ser Jacques Cousteau, irme en aquel cacharro por las profundidades y tal. Por lo tanto, creo que ya hablaremos mucho de él, pero lo más importante que tiene es que es el primer y único documentalista al que ponemos cara y ojos y que como persona física, o sea, es el Cristiano Ronaldo. Yo no quiero ser futbolista, le pasa a muchos niños, yo quiero ser Cristiano Ronaldo, yo quiero ser Messi. Yo no quiero ser documentalista, nadie quiere ser documentalista, yo quiero ser Jacques Cousteau. Y a mí, a partir de ahí, me parece que vemos yo no puedo decir si era el mejor tiburunólogo o el mejor medusólogo, no tengo ni puta idea. Pero sí que creo... Seguro que sí. Pero creo que sí que inició una manera de hacer las cosas... lo divulgativo, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? Es que es muy divulgativo. Habla de la teoría de cuerdas, pero es muy divulgativo. No, divulgativo era Cousteau, que lo hacía cuando nadie hacía nada, ¿no? Y creo que eso a una generación nos ha marcado, pero también creo que no es fruto de la casualidad. Y que todo esto, como tantas veces en este podcast, tiene una historia de cómo llega Jacques Cousteau hasta aquí, que me gustaría que hoy la contáramos entre todos, si a alguien le interesa contarla. Que Jacques Cousteau tiene un lado oscuro. No, digo que ser el pionero en algo a veces no es fruto de la casualidad, sino que... No. No lo sé. No, Jacques Cousteau está muy lejos de tener un lado oscuro. Si acaso profundo. Y ahora voy a aclarar a qué me refiero. En la vida nos pasa, porque realmente, a diferencia de cuando hablamos sobre el Conde de Drácula, realmente las personas tenemos una vida muy corta. Entonces, muy corta con respecto a la creación, o sea, no me refiero a la creación religiosa, sino a las creaciones, los inventos, las culturas, tradiciones, etc. Es decir, uno nace, por ejemplo, cualquier niño que tenga ahora 8 años, tiene la sensación de que el fútbol ha existido siempre, ¿no? Como si viniera ya dado desde siempre. Sin embargo... Sí, qué interesante. Sin embargo, hay una cuestión que me parece que es importante, que es todo lo creó alguien, todo tuvo un comienzo. Y entonces, es interesante porque Cousteau, hoy en día mucha gente cree que en las disciplinas olímpicas, por ejemplo, pues que los 100 metros lisos, el salto de altura, de longitud, tal, jabalina, que todo eso venía de Grecia, ¿no? Uh-huh. Mucha gente cree que el fenómeno del mimo bajo el mar lo crearon los griegos, pero no. Fue Cousteau. El mimo... Cousteau, la mímica, es el mimo bajo el mar. Yo prefiero hoy en día lo hemos naturalizado, lo que hace normal. Y lo que parece normal, poner la Olimpiada y ver pues que la gente compite en mímica submarina. Pero eso tuvo un principio y además muy reciente. O sea, eso no lo inventaron los griegos. Creo que os reís, pero creo que ha dicho una cosa al principio que es... No, al principio ha divulgado y ha sido pero creo que es, y ya sigues, y que es el quid de la cuestión. Los niños de hoy... piensan que el fútbol, que la Liga, la Champions vino dada, el anterior y tal, y también convivimos con determinadas disciplinas que nos parece que siempre han estado ahí. Creo que es un poco lo que quieres decir, ¿no? O sea, cosas que quedamos por hecha y quién es el primero que cascó un huevo, ¿no? Bueno, pues sin ir a algo tan obvio, ¿no? Tú preguntas a un niño de 8 años, digo 8 porque tiene 3, bueno, pero con 8 ya como que ya empieza a tener como ya una conciencia del mundo, etc. Tú le preguntas a cualquier niño de 8 años y cree que la mímica bajo el mar... Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y todo esto se debe a Jacques Cousteau.
Y entonces me parece que es interesante pues indagar, ¿no? sobre esta cuestión. Bueno, tampoco indagar, lo que hay que hacer es, yo creo que más que indagar es expresar. Bueno, y darle su valor también. Y darle también, muchas veces aquí hablamos de vocaciones que a todos estos personajes insignes les han llevado a hacer tantas cosas, ¿no? Y Jacques Cousteau tuvo que medirse el lomo. Es que estamos hablando de que en los años 60 este señor quería ser mimo submarino. Ya. Es que la mímica submarina es que parece que, insisto, parece que siempre estuvo ahí, pero ya justo en los 60 quería ser mimo submarino, pero perdona, en la piscina de Lavapiés. Le bastaba con hacer. A ver, la mímica como la conocemos ahora es la expresión de cosas mediante gestos. Y hoy en día la entendemos como una expresión pausada, muy ralentizada de lo que queremos hacer. Dramatizada, podrías decir. Y eso viene de un sitio que es la incapacidad que tuvo alguien de hacer lo que más quería. Espero que me estéis entendiendo. Yo no soy capaz de hacer lo que más quiero. Por lo tanto, lo tengo que hacer de otra manera. Claro. Y no solo tengo que hacer de otra manera, sino que tengo que ser el mejor. Y entonces digo, voy a hacer algo que no se haya hecho nunca. Pero le tengo que dar repercusión. Y para darle repercusión, ¿qué mejor que ponerme en peligro? Yo puedo hacer esto en la bañera de mi casa, o lo puedo hacer en el Océano Pacífico. Con lo que yo conlleva. Con lo que ello conlleva. Y con lo que vale. Y con lo que vale. Lo que cuenta Nicolás es que no hay documental de Jacques Cousteau que no tenga detrás Una ambición. una maravilla de representación mímica. Sí. Pues era un tiburón. Era así, eso así. Jacques Cousteau no era viejo. Jacques Cousteau iba despacio. Sí. Exacto. Ya. Pero Hay un tema que me parece que es importante, porque realmente en el caso de Cousteau, como tantas veces, por ejemplo, se sabe que el Viagra se inventó en un principio buscaba un medicamento, creo que era para el corazón. El Viagra es Y posterior. de Cousteau. pronto, claro, muy posterior. Y de pronto descubrieron que tenía otro efecto. Lo que le pasó a Cousteau fue que él en realidad, porque en aquel momento había una competitividad en el mundo de los mismos brutal. Es decir, era muy complicado sacar la cabeza dentro de monstruos de la mímica. O sea, Jean-Philippe Ganon, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Era mimo, es decir, contra eso Jean Balassi. te ha tocado Messi. Jean-Philippe- O sea, eres muy bueno, Ted pero Juan te de ha la tocado Don, sí. Jean-Philippe. Ganon. No, Jean Balassi. hablamos de que Francia era un exponente del... Totalmente, Francia siempre es una superpotencia. En un gremio que tampoco la gente se hacía millonaria. O sea, era un gremio muy reconocido artísticamente, pero que tampoco se pagaba dinero, porque es una actividad muy Sí, callejera. como el campeón del mundo de curling, que tampoco... Sí, no, pero bueno, sí, pero el campeón del mundo de Puede curling haber. va a sus competiciones y tal. La mímica es callejera, entonces y es que es verdad, o sea, es que Cuando si se lo pensáis, baila- los 80, cuando nosotros éramos chiquitos, había mimos, pero los mimos son de la calle, los mimos no les sacan rendimiento, Están secos. pero para ser reconocidos hay que ser muy bueno. Esto puede explicar que hay imágenes donde se ve a Cousteau haciendo Maquillado bajo el mar. la cortina del submarinismo, buscando pecios hundidos, cuando en realidad estaba haciendo mímica Pues claro, submarina. pues claro. Pero puede explicar entonces que, por ejemplo, se echara al bolsillo del neopreno alguna joya. No, lo digo Por la necesidad económica. Sí, porque el mimo no era un oficio. Digo, Eso es Pero muy ocurrió- pertinente para una persona que está muerta. Ocurrió una cosa, y es, cuando Jacques Cousteau vio, porque desde luego no era ningún tonto, Tonto no era. cuando vio claramente que como mimo de secano no iba a poder competir, de pronto surgió
pues hacerlo bajo el mar. Pero claro, eso a nivel producción era muy caro. El mismo Porque, seco. claro, no es que él tuviera que tener las bombonas y las gafas, es que el público tenía que ir cada uno con su bombona, su gafa, socorristas, que ahí podemos hablar de Mix, que tuvo ahí una participación, bueno, cosas. La Estamos cuestión- hablando de que el mimo en seco Mimo seco. ganaba mimo seco. El perdón. mimo seco, sí. Ganaba- No, está bien. incluso ganaba más que el mimo submarino. Gastaba menos. Sí, porque la producción era mucho más barato. Ya, claro. Venga, y entonces, cuando Cousteau graba, que eso está colgado en YouTube, cualquiera puede ver a Cousteau en sus primeras interpretaciones del mismo submarino. O sea, eso está. Entonces, cuando tú ves a ese Cousteau joven, lleno de futuro, de motivación, cómo lo hace, te das cuenta de que al aire libre, en tierra firme, era flojo, pero bajo el mar. Era mejor. Lo de la cuerda. Cuando empieza a tirar de la cuerda bajo el mar, amigo, eso lo inventó Cousteau. Sí. Y arriba, los mimos no se movían despacio. Fue para imitar a Cousteau bajo el mar. O sea, ¿Entendéis es que eso es así? ¿Entendéis que antes el movimiento era más rápido? Claro. El mimo en seco, El mimo en seco aprende. el mimo seco, pues hace las cosas como las hacemos normal. Claro. Mimetiza. Y dices, ¿por qué el mimo que conocemos intenta hacer como que hace cosas Claro. y las hace muy despacio? Si quieres hacer como que hacer cosas, hazlas normal. Claro. Pues las hace muy No es el despacio. mismo. Porque las hacen como lo hacía Cousteau. Claro, está Hay imitando- una cosa que no me hace mucha gracia, que es lo de la joya. Yo le he preguntado. No, pero no es lo de la joya. Quiero decir, hay gente que le echa en cara que luego se lucrara con lo que pasaba detrás. Y eso es pura serendipia. Quiero decir, eso es, yo hago mi espectáculo y detrás ahí están las fosas, las Marianas, Claro. o está lo que esté. Claro que sí, claro que sí. No puedo. No, De pero... hecho- De hecho, es muy interesante esta cuestión, porque si ves los primeros vídeos de Cousteau bajo el mar, haciendo mímica, que también eso ayudó. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Perdona, Eso ayudó, es que no parecía que hiciera mímica. Era tan bueno Claro. que parecía que estaba haciendo cosas de documentales. Claro, Claro, pero es que la influencia de Cousteau va más allá. O sea, quiero decir, eso contribuyó al desarrollo del maquillaje que soportaba el agua. O sea, quiero decir, estás diciendo? si hoy en día la gente se maquilla y llueve y no se le va el maquillaje, es porque Cousteau desarrolló. Porque Cousteau lleva, tú lo ves, lleva el mismo, la cara blanca y todo. Ese maquillaje no existía hasta Cousteau. Totalmente de Y acuerdo. Eso fue una inversión. Por eso no estoy muy de acuerdo con lo de las joyas. Porque alguien que lo que busca es dinero no invierte tanto en pro de la creación. Pero podría llevarse tesoros de pecios para Yo creo. Es que creo amortiguar que lo no era- poco que ganaba un mimo subacuático, un mimo submarino. Submarino. No, lo que pasa es que él anduvo de productora en productora vendiendo posibles documentales. Él tuvo que estudiar biología marina y oceanografía. Él era payaso. Y tuvo que estudiar biología marina y oceanografía. Sí, no, pero tuvo que estudiar para convencer a las productoras de bajarse a las Marianas o al Triángulo, a su puta madre o al Pacífico y tal, diciendo que voy a hacer un documental de una cosa cuando lo que realmente quiero hacer es perfeccionar mis habilidades mímicas Subacuáticos. y tiene que vender para que todos esos viajes no salen. Cousteau es un tipo muy humilde. Cousteau es un tipo. Luego él tuvo la suerte de tener una charla con él que está grabada y que creo que ha tenido algún corte y tal. Y él tuvo se intentó pagar lo que pudo, pero tenía que ir a la CBS y tenía que ir a Radio Televisión Española y tenía que ir a la TF1 y tenía que ir a vender una cosa diciendo que era biólogo marino. Estamos justificando que de vez en cuando Bueno, yo podía creo- coger algún tesoro escondido, Yo- digamos, para financiar todo lo que están Yo haciendo como por su estoy- carrera. ¿Tú sabes lo injusto que es eso? Lo poco que se ha llevado ya es justo a cambio de lo que ha hecho por la mímica Y submarina. por el maquillaje submarino. Por el maquillaje. Siendo payaso. Yo creo que este tema, yo creo que lo dejaría ahí como una incógnita.
No está claro si cogía o no cogía. Y la verdad es que en realidad, a efectos Yo creo que no cogía. de su contribución a la mímica submarina y maquillaje y otras 1000 disciplinas más que se desarrollaron. Y ahora en seco. Que es que hasta entonces una Es que ahora sí que hablamos bombona con te el normal. aguantaba 40 segundos. Es cierto lo que se lee de que Margaret Astor le pagó la jubilación a Cousteau por el invento. Sí, pero- Margaret Astor ha vendido crema hidratante, Sí. la que no está. Y Margaret Astor, que luego fue Nivea, que luego. Sí. Le han pagado mucho dinero. Sí. De hecho, yo creo que ahora no se le quiere mucho al mimo, Sin embargo, porque una vez sabido de dónde viene el mimo, es que el mimo en seco la gente le tiene un poco de Claro, asco. claro. Pues de coño, ponte ahí con los tiburones de aquellos que se pone Claro, aquel cabrón. Claro, no, totalmente. Pero entonces el mimo en seco está un poco degradado Hombre, es que imagínate. en la actualidad. Si bien es cierto que Jacques Cousteau, para conseguir ser mimo en seco, tuvo que montar todo este Cristo, Tuvo que mojarse. tuvo que hacer este mogollón, es verdad que eso mismo es algo absolutamente encomiable. Sí. O sea, es decir, Luego- era tan malo que no podía ser en seco, pero que luego inventó una cosa que todo el mundo ha querido seguir haciendo. Pero- O sea, el cristal. Y ahora El es una cristal no es el facción, retiro, ahora es el cristal no es el retiro, el cristal es el cristal del submarino, es el cristal de no puedo entrar en el submarino. Ese es el cristal. Ese es el pero- cristal. Y ahora me parece fácil y normal. Pero en realidad, si hacemos un análisis de los inventos, eso es muy habitual. Quiero decir, se sabe que el productor, digamos, de la marca Kleenex empezó con la idea de hacer servilletas, digamos, de papel desechable para limpiar gafas. Sí, cierto. Y ¿Qué estás diciendo? Sí, la entonces, y Yo me río no porque- había tutilla. Pero, ¿sabes qué pasa? Que de pronto dijeron, ¿y por qué gafas? Lo usamos para todo. Y de pronto, multimillonario. Otro ejemplo, la plastilina. La plastilina era una... Todo esto es cierto, ¿eh? Ya, La ya, plastilina era una masa que se utilizaba en fábricas, etcétera, para algunas cosas, hasta que el dueño de una fábrica de no sé qué, de recambios, de automoción, de pronto vio que a su hijo le encantaba coger esa masa y jugar con ella, dijo, voy a llegar a un contrato con una empresa Con hobby, juguetera con hobby. para hacer con esta- hobby. Hostia, En primera instancia con hobby. para De hacer veras. esta masa, pero en colores que sean más llamativos para los niños. Y ahí se hizo multimillonario. Correcto, y es Esto lícito. pasó con Cousteau y pasó con Margaret Astor. Quiero decir, cómo de alguna manera hay veces que no vas en la tecla, pero de pronto, un milímetro a la Te derecha, aproximas. ¡pam! Vale, yo tengo una pregunta y es, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís porque es que no se puede no estar, pero cuando por ejemplo Cousteau descubre para el mundo entero Sí, las primeras y filma las primeras imágenes del tiburón ballena, sí. Es que pasaba por no, allí. no, escucha, no les reportó más beneficio personal Eso a nivel de invento. No, de- Ahí- es no, interesante. de pero eso descubrimiento. es serendipia, perdona, eso es lo que te he dicho, son daños colaterales, en este caso beneficios colaterales. Al estar haciendo tal, hay la pregunta que tú le haces a Jacques Cousteau sobre esto, me joder, cago en Jacques, pero tú has ganado dinero con esto, que tú se la haces. Sí. Y Se la hacía. se te va un poco por peteneras, que lo tienes grabado, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tienes el corte? Joder, no lo tengo ahí. No tienes el corte. No, pero lo traeré otro día, porque sobre Cousteau, yo ahora quiero invitaros a un segundo programa, porque hay una cuestión sobre Cousteau, y es que hoy en día a todos, lo mismo que la mímica submarina y el maquillaje acuático, también hay una cuestión, y es que ahora nos parece normal comunicarnos con los peces, pulpos, etc. Pero es que sí, nos realmente parece, el sí. primer contacto entre humanos Y peces. y peces, Fue mímico. pulpos, etcétera, fue cuando Cousteau hacía aquellos primeros reportajes, aquellos primeros vídeos que están en YouTube, insisto. Hay muchos momentos en los que tú ves a Cousteau, que está haciendo el espectáculo con las bombonas y las gafas, el público está con las bombonas y las gafas, pero al fondo hay un montón de peces de 1000 colores, pulpos, almejas, que se acercan a ver el espectáculo de Cousteau. Y ese fue el primer momento en el que el ser humano fue capaz de comunicarse con peces y otros. A través de la mímica submarina. Claro, porque Cousteau, y eso me lo comentó a mí, que es un vídeo que ya un día lo compartiremos,
me comentó Cousteau que se dio cuenta de que aquello estaba teniendo una repercusión mundial porque de pronto veía al público con las bombonas y de pronto empezó a ver al fondo Sí, un banco de... cada vez de almejas. más peces, pulpos, etc. Y lo más importante de todo, que ahí me dijo, ahí fue cuando comprendí que lo que estábamos haciendo era historia. Que a la derecha del todo vi a un caballito de mar descojonado. Y ahí se descubrió que nos podíamos comunicar, es que ahora nos parece normal. Pero en aquel momento fue cuando nació el germen de la comunicación con los peces. Pero entonces la mímica subacuática pasó a segundo plano. ¡Hombre, ¿Qué claro! pasó? ¡Hombre, claro! Que no te enteras. O sea, estamos hablando de la tercera etapa. ¿Qué sabemos de Cousteau? ¿Que era mimo o que se comunicaba con los peces? Venga, ¿no? Ya, eso es verdad. Pues las dos cosas. Es que hoy en día ya No, nos no. parece normal. Que todo eso lo descubrimos. Ya, pero es un Ahora tipo... das por sentado que puedes hablar con un caballo, con un pez. Pero es un tipo que ha dado botes en su vida. Es decir, Ha cambiado 1000 veces. quiero ser mimo. Sí. Las Tuvo- cosas es que voy a ver Ay, peces nah, raros. pero, hay una... Y voy a grabar documentales de peces raros. Pero hay una cosa también que llega con la notoriedad. Con esa excusa hago mi mímica subacuática. Sí. Al mismo tiempo me doy cuenta de que puedo los comunicarme con los peces. Estás Y de simplificando ahí- las y de ahí cosas. lo del tiburón ballena. Está simple. Que de pronto se dio cuenta de que ese tiburón ballena no era ninguna amenaza porque venía a ver el espectáculo de mimo. Hostia, qué puta. Y luego hay un momento en el que, como pasa en Francia no hay, pero en Inglaterra sí que hay lo del Sir tal, que en Francia la figura de Jacques Cousteau es tan acojonante que no hay dónde clasificarlo. Es un poco esta deriva de este podcast de cuántas cosas es este señor. Y entonces a quien lo quiere, a quien lo odia, a quien lo tal. Este señor tiene el reconocimiento que tiene, pero tiene mucho menos porque es precursor de muchísimas cosas, de mil cosas, de hallazgos arqueológicos, de hallazgos antropológicos, de la comunicación del caballito de mar. Eso es, Claro, interespecies, claro, eso claro. sí. Por eso yo creo que por primera vez yo invito a que hagamos otro podcast sobre Jacques Cousteau, porque hay tanto que decir, o sea, hay tantas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, mucha gente no sabe que eso que ese gorro rojo que llevaba no era un gorro, era su pelo. La gente desconoce tantas cosas de Cousteau. Era el pelo de gusto. El pelo de Cousteau era Pues así. era pa- ¿Tú alguna vez lo pa- viste así de gorro? No, ¿verdad? O bueno, alguna vez, cuando Nunca, ya jamás. cuando se rapaba. ¿Tú has visto a alguien estar debajo del océano con gafas? Y con Y gorro, con gafas y gorro. Que salir a ver agua. ¿Te parece normal? No. O sea, ahora todo está bien, todo está bien. Todo eso está lo comenzó Cousteau. Por eso realmente dices que cogiera algo de dinero y más que te haber cogido. Y no tienes Pero ningún- se cambió la humanidad. Y no has tenido ni un corte. Justo para Francia es Luis XIV, vamos. O sea, quiere decir, Para Francia. no es un submarinista. Por supuesto. Es una efigie. Totalmente. Es una bandera. De hecho, lo que ha Es un dicho- monumento. de hecho- Es un monumento. De hecho, lo que ha dicho Íñigo es totalmente cierto. La diferencia es que si en lugar de ser francés Cousteau hubiera sido inglés, por supuesto hubiera sido Sería un ser, y vamos, lord, o sea, lo Lear. tendrían allá en Buckingham. Vamos. Me parece increíble. Pues gracias, porque no teníamos ni puñetera idea. Quiero aplaudir esta. Esto es lo que va a ver con la puta. En el próximo capítulo de No te lo quería decir, Antonio Fernández.